Bien, veamos entonces la agenda que tenemos para este día jueves 12 de mayo. Voy a retroalimentar el laboratorio 4, la clave B específicamente, y sí voy a solicitarles que dejemos sin duda alguna cómo formular el cash flow, porque el laboratorio con el que se quedan este día deben elaborar el cash flow, el estado de costo de producción, el estado de costo de ventas y el estado de resultados, que es el que voy a explicar. De hecho, el estado de resultados proyectado requiere información del cash flow, y entonces, si no se posee el cash flow, no es posible tener datos para estructurar el estado de resultados. Por tanto, importante es que ustedes logren entender bien el proceso, la mecánica operativa, para estructurar un cash flow. Entonces, no debe quedar duda, jóvenes, de cómo elaborar el cash flow. Y, por cierto, la clave B de laboratorio 4 es un muy buen ejercicio. También voy a explicar el resultado del laboratorio 5. Y bueno, explicaré el estado de resultados proyectado y ustedes ya se quedarán con el laboratorio 6 del que ya les expliqué su contenido. Bien, vamos entonces con el laboratorio 4, clave B. Acá en la presentación queda la información de la clave B, lo que es la parte 1, que es los ingresos, la parte 2, lo que es los egresos, y la parte 3, que es en donde tenemos la utilización del saldo final del efectivo cuando tenemos excedentes y deficiencias de efectivo, y a la vez desarrollado el registro y control del pago de IVA. Importante es también tener bien claro la elaboración, por cuanto la información de provista por el registro y control de pago de IVA es un componente del estado de resultados. Entonces, bien, vamos entonces. Acá tenemos lo que es el laboratorio 5, la clave A. Aquí les dejo la respuesta. Muchos de ustedes tienen 10, los felicito, hicieron un buen trabajo. Está la clave B también. Aquí quizá quisiera agregar la importancia que tiene para tener 10 de elaborar de forma completa y correcta lo que se requiere, dado que importante es los datos. Cada dato que conforma, en este caso, el estado de costo de producción es importante. No solamente los datos que son calculados o provistos, ¿verdad? Que solamente algunos solamente se colocan y se suman y se restan. Entonces, el valor que tiene el nombre de la empresa, qué tipo de documento es del que se está tratando, la información, el periodo, debe decirse que es del año N+1, no es del año N, no es del año N+2, y que está expresado en dólares de los Estados Unidos. Esos son datos importantísimos porque son reportes que
son trasladados, acuérdense, en la empresa a la alta gerencia y no podemos presentar reportes con datos que no proveen información suficiente y clara de qué documento se está tratando. No se trata de apiñar los datos en un reporte, sino que deben ir debidamente ordenados. Bien, dicho esto, nos vamos a trasladar a la hoja Excel y después vamos a regresar a explicar el estado de resultados proyectados, cómo estructurarlo. Me voy a trasladar a la hoja Excel. Aquí lo tengo rotulado como laboratorio 5, ya que el laboratorio 4 es información para elaborar el laboratorio 5 y de una sola vez me voy a quedar aquí para explicarlo, por si ven ustedes que está rotulado como laboratorio 5. Vamos a ver. Okay. Entonces, déjenme ver. Espérenme. Bien. Lo principal, lo primero es, yo recomiendo, bueno, sin que se les olvide, ¿verdad? Poner el nombre de la empresa, no olvidar poner de qué se trata el documento, porque algunos se equivocan y me le ponen estado de situación financiera acá. Y aquí, en este caso, estamos hablando de cash flow, el periodo de qué se trata y, y que está en dólares de los Estados Unidos de América. En este caso, si me le ponen de América, excelente, mejor todavía. Porque ya sabemos que hay dólares de otro tipo, dólares canadienses. Entonces, mejor poner dólares de los Estados Unidos de América, es mejor todavía. Bien, entonces, como yo les he recomendado, lo mejor es que, claro, cuando ustedes presenten su reporte, ¿verdad? Esté independiente de todas las validaciones. Por ejemplo, acá son los datos de el ejercicio. Entonces, ustedes pueden trasladar los datos acá y de ahí tomarlos. Entonces, por ejemplo, acá, 725,000, ya me dijeron de que ese es el presupuesto de ventas y que 65,000 corresponde a los meses de marzo, agosto y diciembre. Entonces, debo asegurarme que los 65,000 estén en marzo, estén en agosto y diciembre. Entonces, de lo que se trata es que vayamos nosotros entendiendo y conociendo que una empresa puede tener ventas diferentes todos los meses, como lo vamos a ver en este momento. Y es más, puede ser que no solamente sea en los meses de marzo, agosto y diciembre, puede ser que sea en marzo, puede ser que sea en junio, puede ser que sea en septiembre y diciembre. De tal manera que en cualquier ejercicio que yo incorpore ese tipo de dificultades, ustedes muy fácilmente puedan resolverlo. ¿Y cómo lo vamos a resolver? En el mes próximo anterior, con ese vamos a ajustar. Bien, veamos cómo lo vamos a hacer. Acá, lo que yo tengo es, he dividido 725,000 acá entre 12. Entonces, ya tengo esa información de que corresponde 60,417 por 12. Ahora, como me dicen que en marzo es 65,000, entonces yo he colocado esta información adicional acá arriba. Si ustedes se fijan en este. Entonces me dicen que son 65,000 en marzo. Yo aquí lo he puesto. Y he colocado acá
la venta mensual si todas las ventas fueran iguales, 60,417. Y tengo la diferencia. Aquí tengo la diferencia. Entonces, ya, ¿con qué propósito lo hago? Para poder determinar con cuánto es el ajuste que voy a hacer con el mes próximo anterior. Entonces, en el mes de febrero, ¿qué es lo que voy a hacer? Le voy a restar al cálculo que tengo en enero, le voy a restar justamente la diferencia, los 4,583. Y entonces me da que son 55,834. Y entonces en marzo ya estoy dando cumplimiento a la estimación que en marzo voy a vender 65,000. Y entonces, por eso es importante que esta columna sume exactamente enero, febrero y marzo. Y que entonces, como yo lo tengo ya validado y que justamente cada trimestre, entonces, cada trimestre debe sumar 181,250. Y eso me va a generar que el total del año, que lo tengo acá, y que por cierto, yo estoy asegurándome de que es la suma de los trimestres. Entonces, como la suma del trimestre es 181,000, yo ya estoy seguro que ese valor es cada trimestre. Bien, acá importante es que no se nos olvide que lo primero que debemos anotar es el saldo inicial. Y el saldo inicial son los $10,000 que están en el estado de situación financiera. Aquí están, miren, efectivo y equivalente del año N, 10,000. Por eso lo tengo aquí cerca. Y lo voy a colocar en enero, en el primer trimestre, y también lo voy a colocar en el total anual, total del año. Ya está. Ahora, con el IVA débito, con el propósito de que el cálculo sea exactamente el 13% de las ventas del mes y de las ventas del trimestre, entonces la recomendación es que hagan el cálculo directamente multiplicando las ventas por el 13%. Vean ustedes acá. Entonces es las ventas de enero multiplicado por el 13%. Y lo mismo entonces voy a hacer con los meses de febrero y marzo. Entonces, como las ventas de enero, las ventas de febrero y las ventas de marzo, ustedes se fijan, son diferentes valores. Por tanto, el IVA débito debe ser diferente. Acá, como yo ya me aseguré que es la suma de los 3 meses, entonces no voy a tener ningún problema. Y acá, pues, yo tengo la opción de que me copie el dato del primer trimestre acá, o como yo lo he hecho en esta oportunidad, multiplicar cada valor, cada trimestre por el 13%. Y aquí, como yo lo tengo formulado, es la suma. Y este es el 13%. Y aquí lo estoy validando. El 13% de 725,000 es 94,250. Y aquí está válido. Esta columna que está aquí, si ustedes me preguntan, digamos que es otra validación, donde yo tengo otra validación, que es válido, pero ustedes con esta validación puede ser suficiente. Pero mi recomendación es háganla, porque acá yo me aseguro que mi cash flow tiene un cuadro perfecto. Ahora veamos el siguiente dato, que es el de que tenemos acá, recuperación de las cuentas por cobrar. Me dicen que son 75,000 y aquí está 75,000. Entonces, yo voy a dividir los 75,000 entre 12. Y acá lo que le he dicho es que me copie lo que está en la celda E15. Vean ustedes, entonces, y luego aquí tenemos la suma, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que está en cada trimestre y aquí tenemos la suma de los 4 trimestres y justamente es los 75,000. Esta es la suma y aquí estoy validando
con la información que está en el caso. Muy bien. Ahora tenemos otro dato que dice los dividendos, acciones de vivienda. Entonces me dicen que se obtendrá 4.5 miles en febrero. Entonces busco febrero y coloco los 4.500 acá. Como yo lo tengo, me está sumando enero, febrero y marzo. Y aquí me va a sumar los trimestres. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos. Arriba no tenemos un concepto, entonces le ponemos ceros o podemos eliminar la fila al final. No hay ningún problema. Luego, venta de desperdicios. Aquí seguramente tengo, vamos a ver, aquí están los 4.000. Ahora, vamos a la venta de desperdicios. Me dicen que los desperdicios, vamos a ver, los voy a buscar. Tenemos $1,000 de desperdicios. Entonces, como yo lo tengo formulado, aquí está $1,000 en el cuarto trimestre. Aquí es cero porque no hay nada en enero, febrero y marzo. Sin el trimestre, tenemos un aumento de capital de $25,000. Entonces, lo tenemos justamente en marzo, sumado aquí en marzo y en el trimestre. Venta de equipo usado, me dice que son $1,000 también. Registramos los $1,000 y ya está. Todo esto, lo demás es producto tenemos también un vencimiento vamos a ver, que lo tenemos acá en el estado de situación financiera. Aquí está inversión en certificados de inversión, 5,000. Y la indicación que me dan en la información del caso es que estos 5,000 se vencen, vamos a ver acá, dice que se programa vencimiento en el número 27, para los que van siguiéndome con la información del caso. En el número 27 se programa vencimiento del certificado de inversión. Me dicen que en marzo de N+1 y que se reconoce interés del 6% devengado por los meses de diciembre y enero. Bien, entonces, fíjense bien, lo que ocurre es que el vencimiento era en marzo. Lo que voy a hacer acá, a todo esto, vamos a poner acá los totales, pero acá, fíjense, lo que voy a hacer es que voy a ponerle cero todo, porque lo vamos a hacer de nuevo. Me interesa que todo esto quede. Lo vamos a hacer, vamos a poner cero. Porque todo esto es producto de solamente, ok, ya está. Y vamos a ingresar, ya tenemos todos los datos de las entradas. Ahora veamos los datos de las salidas. La mano de obra me dicen que son 85,000. La mecánica operativa no debe cambiar. Es decir, voy a tomar los 85,000 divididos entre 12. Y entonces, como ya está entre 12, solo le digo que me copie esa información de la celda E8. Aquí lo tengo formulado. Y aquí entonces está formulado de tal manera que me copie la celda H. Y aquí el total es importante que sea la suma. Y entonces yo puedo validar los 85,000 de los datos del caso con la suma de los trimestres. Vamos con las compras. Me dice que son 300,000 la mecánica operativa. Bien, aquí en las compras, la información del caso me dice de igual manera que son 35,000 para los meses de marzo, agosto y diciembre. Muy bien. Entonces, si yo tengo que 300,000 entre 12 son 25,000 y que en marzo yo voy a
comprar 35, necesito saber la diferencia entre 35 y 25. Por eso tengo esta información acá. 35 y 25 son 10,000. Entonces, a la celda E32, yo le voy a restar la diferencia, que son 10,000. Y por eso es que tengo 15,000. Y acá la suma de los 3 meses, acá la suma de los trimestres, de cada trimestre, y entonces el total es este. Vean ustedes. Entonces, solo déjenme, vamos a ver. Licenciado, Bueno, yo tengo una me consulta. parecía que tenía personas pendientes de ingreso, pero no. Ok. Licenciado, Entonces, disculpe, yo tengo una consulta. ya está. Ahora, después que he explicado esto, veamos el IVA. La recomendación es la misma. Yo voy a multiplicar el 13% de cada dato. Aquí, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar los 25,000 y los voy a multiplicar por 13%. Aquí está. Y le voy a decir que me copie. Entonces, fíjense, lo importante acá es que nos aseguremos que haya hecho bien el cálculo, porque esta información, si no la hago bien, si yo estoy dividiendo, la puedo hacer bien, pero si yo me descuido y no me aseguro, aquí está multiplicando los 300,000 por el 13% y aquí me está sumando los 39,000. Estoy entonces validando que la información la tengo correcta, pero también debo asegurarme que cada cálculo de IVA sea sobre las compras mensuales. Porque si yo lo divido entre 12, cada uno me va a dar un cálculo diferente. La suma total me va a dar la misma, pero el cálculo mensual va a ser diferente y eso me va a generar un valor diferente en el pago del IVA en el año. Ahora, una vez que yo he hecho esto, debo asegurarme que el registro y control del IVA esté esa información. Entonces, veamos en enero, febrero y marzo. ¿Cómo lo tengo? Aquí está. 60,417, 55,833 y aquí he hecho lo mismo. Mira, aquí tengo la diferencia y con estos valores es que he logrado determinar cuánto corresponde a las ventas y cuánto corresponde a las compras. Y de tal manera es que como ya sé que ya me dijeron que en agosto son 65,000 y que en diciembre son 65,000, yo ya me aseguré de que el mes anterior tenga exactamente el cálculo para ajustar las ventas. Y de igual manera lo voy a hacer en julio y agosto. Y lo mismo voy a hacer en noviembre y diciembre. Entonces quiere decir que en los otros meses, en el caso de las ventas, son 60,417. Estos 3 meses que están acá. Y estos 2 meses también. Y lo mismo con las compras. Los 25,000 tienen que estar en cada uno de estos meses y en septiembre y octubre. Entonces yo ya me aseguré que el ingreso de datos en mi registro y control del IVA está correcto. Y entonces acá lo que me he traído es el total de las ventas, pero entonces yo tengo el validador y aquí está. La suma de toda la fila de las ventas mensuales y de las compras mensuales, 300 y 725. Bien, ahora sigamos ingresando datos de salidas de efectivo. La carga fabril me dicen que son $27,000 y entonces yo lo que voy a hacer es lo mismo que hice con la mano de obra, ¿verdad? Lo divido entre 12 y lo importante es que la suma me valide con el dato del caso.
los gastos de venta, por igual me dicen que son 45,000. Entonces, 45,000 entre 12. Y aquí está la suma de los 3 meses y la suma de los 4 trimestres. Los gastos de administración me dicen que son 40,000. Y entonces aquí tengo los 40,000, que son estos divididos entre 12. Aquí tengo los 3 meses, la suma de los meses y el total anual, que son la suma de los trimestres, los gastos financieros, que son 4,000 de igual manera, ¿verdad? 4,000 entre 12 y luego ya tengo la suma del trimestre y luego la suma de los 4 trimestres, total anual. Las comisiones me dicen que es el 4.5%. Entonces yo ya tengo hecho el cálculo. Entonces, por un lado me valida o lo puedo hacer aquí y el cálculo aquí, pero aquí yo de todas maneras ya lo tengo validado. Entonces, el cálculo, aquí está, multiplicando las ventas. Y me estoy asegurando, ¿por qué? Porque las ventas son diferentes cada mes. Por eso el cálculo de las comisiones son diferentes. Si yo esto lo divido entre 12 y aquí entre 12 y aquí entre 12, ya hice de equivocado el cálculo. Y entonces todos los datos están incorrectos en lo que concierne a las comisiones sobre ventas. Y si yo me he equivocado en ese cálculo, entonces el total de los egresos está incorrecto, porque yo ingresé datos incorrectos ahí en el cálculo de la comisión. Por eso es importante concentrarse y aprender a hacerlo. No copiemos. Lo que tenemos que hacer es, entonces, asegurarnos de copiar, de hacer, de saber de dónde se obtienen los datos. Muy bien. Sigamos entonces ahora con el pago de IVA del año N+1. Este lo vamos a dejar de último. Vamos con el pago de impuestos sobre la renta. Ya sabemos que se hace en el segundo trimestre. ¿Por qué? Porque la instrucción es páguese en la última semana o el último día que la ley nos lo permite y entonces lo pagamos en el segundo trimestre. Y aquí, como es en el segundo trimestre, aquí me suman los datos del segundo trimestre. Acá todo lo demás, acá estos son ceros. En este otro también no tenemos datos, son ceros. Y luego tenemos el pago del IVA del año N. Ya sabemos que este pago de IVA corresponde al de diciembre, que quedó registrado en cuentas por pagar y que está en el estado de situación financiera en el pasivo corriente. Aquí está, miren, IVA por pagar. IVA por pagar. IVA por pagar 2.500 y por eso lo pagamos en enero. Y como está formulado, se registra en el trimestre y se registra en el final del año. Luego tenemos el pago de instituciones financieras. Me dicen que son cuotas iguales y sucesivas y lo que tengo que hacer es ir a traerlo del estado de situación financiera. Aquí está, obligaciones con instituciones financieras, $100,000. Se paga todo. Entonces, aquí sí son cuotas iguales, 100,000 entre 12 y son 25,000 por trimestre y aquí está validado los 100,000. Aquí está la suma del trimestre y aquí también. Entonces, está sumamente validado. Ahora, con la compra de vehículos. Ustedes tienen que saber y tener especial cuidado si la compra, el dato que nos proporcionan, incluye IVA o no lo incluye. Entonces, si el dato incluye IVA, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese dato tenemos que quitarle el IVA y para eso es sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? Dividirlo entre 1.13 si el dato incluye IVA. Pero si el dato no lo incluye, entonces quiere decir que hay que agregárselo por separado. En este caso, veamos en qué número tenemos esa compra de vehículos y cómo es que dice.
Vamos a ver, se obtendrá, se comprará en el número 18. Se comprará en el año N+1 2 vehículos de reparto por 30,000 y dice que se van a pagar en enero, febrero y marzo, cuotas iguales. Y dice que el valor no incluye IVA. Ajá. Como no incluye IVA, entonces yo voy a registrar el valor de los vehículos, justamente el que me dan, porque no incluye IVA. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Agregarle el IVA. Y entonces es sencillo, solo voy a multiplicar 10,000 por el 13%. Y aquí, como lo tengo formulado, la suma del trimestre. Y acá, como se paga en enero, febrero y marzo, tiene que tener ceros. Y acá es la suma del primer trimestre nada más y ya está. Entonces, acá, ustedes, fíjense, si el vehículo no incluye IVA, entonces yo lo voy a registrar, no incluye IVA. Todos los meses voy a, en enero, febrero y marzo, ¿va? Los 10,000. No incluye IVA. Ah, no me debo preocupar. ¿Por qué? Porque el reporte, el registro de control de pago de IVA, me suma las compras y de igual manera me calcula las compras, el IVA por las compras, el IVA crédito, y también me calcula el IVA débito, que es por las ventas. Entonces, si no incluye IVA, no me debo preocupar porque mi registro me lo calcula. El registro me calcula el IVA. Si el IVA ya lo incluye, entonces yo debo restar el IVA y cuando lo registro acá, debo registrar sin IVA el valor. Ok, listo. Entonces el registro y control me hace los cálculos y como el vehículo se pagó en enero, febrero y marzo, los demás meses tienen que quedar a cero y estos son los 30,000. Y aquí tenemos la suma entonces ya de las compras totales. Recuerden que pueden haber varias compras, pueden haber otras compras de otros bienes y servicios y que es lo único que vamos a hacer, agregar acá una fila y agregar la compra de lo que sea, de cualquier bien y servicio y siempre asegurarme de que me esté completando el total de las compras acá, que se nos puede escapar. Y por eso es que debemos hacer una revisión completa para asegurarnos que estamos agregando los datos correctos. Muy bien. Ahora que ya tenemos completado el registro y control del IVA, entonces acá simplemente voy a trasladar los datos del primero de los meses, enero. Acá tenemos enero, febrero y los datos del trimestre. Acá, vámonos al año N+1. Aquí le vamos a dar vida. Y entonces lo tengo formulado de que me vaya a traer esta información aquí. F65 es este, miren, F65. Y acá lo tengo formulado, el G65 me va a traer esto y lo mismo me lo va a traer. Entonces, quiere decir que el registro y control del IVA, ese registro que tengo acá, este reporte, me genera la información para mi registro. Si yo me he equivocado acá en el registro del compra de los bienes y servicios con IVA o sin IVA y me equivoqué en ingresar los datos, automáticamente la información del pago del IVA N+1 está incorrecta. Y si está incorrecta, me va entonces a contaminar también los datos que están aquí en el total, me lo va a contaminar. Ya están incorrectos porque he ingresado datos incorrectos y entonces los totales van a estar incorrectos. Por eso debo asegurarme que ingrese los datos de forma correcta. ¿Qué sigue entonces con el pago de dividendos? Veamos qué me dicen en los datos. Se pagará en el número 20. Se pagará dividendos a los accionistas por 100,000 y que se paga en el segundo, tercer y cuarto trimestre. Lo que debo entender que son pagos iguales en 3 cuotas. Entonces,
desde el segundo trimestre aquí. Quiere decir que en enero, febrero y marzo debo tener 0 porque no hay nada. Y por supuesto, la suma del trimestre. Y me dicen que los dividendos se pagaron en el segundo, tercero y cuarto trimestre. Y que son 100,000. Entonces lo que hago es dividir 100,000 entre 3. Aquí tengo la suma. Muy bien. Aquí están los 100,000. Ok. Ahora me dice pago de la línea. Ok. Acá, como no tenemos pagos, porque no hemos hecho ningún uso en este momento, y trabajemos entonces ahora con la parte 3. Fíjense, la parte 3 es la parte medular del cash flow. Por esa razón, para los que estén interesados en conocer cómo se evalúa, aquí tiene yo, para que ustedes lo vean, tienen estos números. Estos números son el valor que tiene y por eso es que el título vale 1, el cash flow vale otro punto, la fecha vale otro punto, y que está en dólares otro punto. Si ustedes se equivocaron acá, automática tienen 4 puntos menos. Este vale 8 puntos. ¿Y por qué vale 8 puntos? Porque son 8 datos lo que hay ahí. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 datos. Entonces, si ustedes se equivocan en uno, aquí voy restándoles. ¿Ah? Ahí les voy restando. Entonces, cada uno tiene un valor. Y si ustedes se fijan acá, si yo les digo que es la parte medular, este vale doble punto. Doble, vale doble, vale doble. Todos estos valen doble. Y el registro y control del IVA de igual manera, vale doble punto. Si se equivocan en el registro y control del IVA, son doble punto menos lo que pierden. Y si se equivocan acá, de igual manera. Lo estoy anticipando para que todos tengan ese conocimiento. Todo tiene un valor. Por eso es importante. ¿Por qué? Porque fíjense que ingresar datos en las entradas, ingresar datos en las salidas, no tiene mayor dificultades, no debe tener dificultad para hacerlo. Pero acá sí, porque ya requiere un análisis, ya requiere que se haga de acuerdo al conocimiento financiero, contable de ustedes como futuros profesionales de la administración de empresas, que tienen que saber, tienen que conocer, tienen que tener estos fundamentos. Bien, entonces, ¿qué es lo que me está indicando acá? Que me faltan 5,331. Entonces, ustedes tienen que saber, y por eso es que está diseñado de esa manera, que cuando haga falta dinero, lo primero que tienen que hacer es ver si tenemos inversiones temporales. Y aquí es que aparece esta inversión de 5,000. La diferencia es que la empresa había considerado realizarlo hasta marzo. Pero ¿qué ocurre? No lo vamos a realizar en marzo, lo tenemos que realizar cuando en enero, porque aquí en enero es cuando necesitamos los $5,000. Entonces, por eso es que acá dice vencimiento y mi recomendación es siempre registrar un concepto diferente de los vencimientos de certificados de inversión del año N+1, del vencimiento de certificados del año N, para que yo pueda llevar un registro y control perfecto. Y lo mismo si hubiesen reportos del año N, ingresar una cuenta de vencimiento de reportos del año N. Yo puedo llevar los intereses de vencimiento de los instrumentos temporales en una sola cuenta. Mi recomendación es llevémoslos por separado para un mejor control, para que yo, si tengo una diferencia, me sea fácil ir a buscarla, porque pueden encontrarse en el proceso de elaboración del cash flow que no
les cuadre. Y entonces hay que ir a buscar diferencias. Pero si yo lo tengo bien registrado, con los nombres correctos y por separado, me es mucho más fácil identificar cualquier error, cualquier falla que yo haya tenido en el ingreso de datos. Entonces, de estos 5,000 que tengo en el estado de situación financiera del año N, entonces voy a generar el vencimiento en enero, porque aquí me están haciendo falta. Entonces, y lo que sí me dice el caso en el numeral 20, que digo en el, vamos a ver, no sé, en el 20. Vamos a ver, déjenme ver en qué número es. En el número 27, que nos van a reconocer intereses por 2 meses, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo he puesto acá diciembre y enero, y estamos en enero. Entonces, perfectamente podemos reconocer acá por los meses de diciembre y enero. Y aquí la fórmula, si ustedes se fijan, dice el 6% por 60 días, considerando que es el interés correspondiente del 6% anual. Por esa razón es que entonces son $50. Ahora que yo ya registré esos $5,000 de ese vencimiento, de ese certificado de inversión del año N, ahora me dice que me hacen falta para cerrar con 20,000. Este es importante. Debo darle cumplimiento a la política de que se cierre con $20,000 el saldo final disponible. Si no es así, entonces, ¿cuánto me faltan acá? 281. Aquí es donde voy a hacer uso de la línea de crédito porque la empresa, y es importante, todo gerente financiero, todo gerente de tesorería o gerente general de la empresa debe tener relaciones con instituciones financieras y de tal manera haber gestionado con suficiente anticipación una línea de crédito. Y la línea de crédito, como les he explicado, la importancia es que solamente se hace uso de la suma de dinero que necesitamos. Por eso incluso muchas entidades lo que hacen es que le dan una chequera para que haga uso de la línea de crédito y sabe que tiene un límite. En este caso, la empresa, la línea de crédito es de $25,000 en caso haga falta para necesidades de liquidez. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar? Solamente los 281. Ya está. Entonces, cerramos con 20,000. Estos 20,000, ese saldo final de enero, es el saldo inicial de febrero. Entonces, una vez que yo ya revisé enero, me voy con febrero. Entonces, fíjense, me está diciendo que cerré con un saldo final de efectivo favorable de 34,692, menos los 20,000, que es el saldo, porque este es el saldo que me explica el caso, que la política de tesorería es 20,000 cada mes. Y entonces debo cerrar con 20,000 y por eso yo estoy reservando anticipadamente cada mes los 20,000. ¿Cuánto me quedan disponibles? Tengo un excedente. Si ustedes recuerdan, en enero teníamos un déficit. Acá tenemos un excedente de 14,692. Lo que hemos conversado es que se va a invertir miles completos, miles redondos. ¿Cuánto vamos a invertir acá? Entonces, como este es un presupuesto y lo estamos haciendo de forma anticipada antes de comenzar el año N+1. Entonces, ¿cuánto voy a invertir? Lo vamos a poner todo en inversiones porque no sabemos si lo vamos a necesitar. Lo ponemos acá en inversiones de certificados de inversión. ¿Cuánto vamos a poner acá? Todo, 14,000. Entonces, yo le estoy dando cumplimiento a la política. Aquí no necesito que lleve centavos.
Entonces se los quito. No necesito centavos acá. Por eso, ¿por qué? Recordemos, todo presupuesto no se muestra en los centavos. Ahí están, porque es una hoja Excel. Ahí están. Lo que hago es que no me los muestre, pero ahí se los dejo. Si yo lo mutilo, me va a mentir en las cifras. Lo que hago es que no me los muestre nada más, que es lo que yo he hecho en este momento. Entonces, los valores que son menores a $1,000, eso no se pueden solicitar a la bolsa que me los invierta. Por eso es que se quedan para que yo los coloque si quiero en una cuenta de ahorro. ¿Verdad? Entonces, los 20,692, no se les olvide que ese saldo final es el saldo inicial de marzo. Aquí está. Lo que yo tengo que hacer es asegurarme que esté formulado para que este valor sea el producto de la celda F59, que la tengo aquí. F59 es el saldo que está aquí. Vean. Entonces, ya está formulado. Muy bien. Llegamos a marzo. ¿Qué ocurre en marzo? Tengo en marzo un excedente. ¿De cuánto? De 22,240. Entonces, como yo no sé cuál es la situación futura, entonces lo que hago es poner los 22,000 acá en los certificados de inversión. En caso más adelante necesito dinero y que ese dinero yo lo voy a necesitar en el próximo mes siguiente, entonces hago un acomodamiento y voy a colocar el dinero que necesite para un vencimiento más pronto. Entonces, cuando es un vencimiento pronto, estoy pensando en inversiones en reporto. Ok, entonces, pongamos los $22,000 acá en inversiones. Perdón, lo ingresé donde no es. Es aquí, certificados de inversión. Perdón, 22. Ahora sí, le estoy dando cumplimiento a la política. Aquí, se nos quedaba algo importantísimo. Yo lo tengo formulado. Entonces, como lo tengo formulado, acá automáticamente le estoy dando cumplimiento a la instrucción de que inmediatamente tenga fondos disponibles, fondos excedentes, pague la línea de crédito. Entonces acá estoy pagando los 281 y estoy pagando los intereses. Acá lo tengo formulado en el caso que yo haya hecho uso en el mes de febrero, pero como es cero, entonces no me calcula, solamente me está calculando los 281 y en los 281 está sobre los meses de enero y febrero. ¿Por qué? Porque lo estoy pagando en marzo. Lo estoy pagando en marzo. Muy bien. Ahora, acá, si ustedes se fijan, este es 20,240 y entonces aquí no me está cuadrando. Yo tengo que revisar cuál es el error que yo tengo, porque tiene que cuadrar. Ahora, aquí, esta es la suma porque de esa manera lo tengo estructurado. La suma de enero, febrero y marzo, acá. Y aquí los 20,240 tiene que ser exactamente esto. Veamos. Aquí son 22 más 14, 36. Aquí está bien. Aquí, vamos a ver. Tenemos que revisar porque hay un error de cálculo. Aquí lo que estoy haciendo es revisando que las sumas estén correctas. Y también que las sumas estén correctas. Aquí sigue manteniendo el error. Entonces, aquí hay pocas cantidades, es más fácil buscar. Aquí no tenemos error. Veamos acá.
Aquí tenemos la diferencia de los 55. Aquí vamos a ver. Voy a repetir esta fórmula. Esta fórmula es la diferencia del saldo final de efectivo, que es este, y tengo que restarle lo que es la suma de las inversiones, que sería H57. Esto es a lo que me refiero, de que si tenemos un error acá, no me va a cuadrar, ¿verdad? Por eso es importante, ahorita lo estoy revisando, que me esté haciendo esta suma. Tengo un error acá. Me voy a ir para adelantar. Aquí lo tengo correcto, vean ustedes. Entonces, veamos. Aquí tiene que dar. Es que en los siguientes meses, por eso es, vamos a ver. A ver si corregimos acá. 22,000. Espérenme. Si alguien lo encuentra la diferencia antes que yo, que me avise. Porque a veces yo puedo estar pasando por el error, porque si fíjense que acá, si ustedes se fijan, este debe dar 240 y aquí también 80. A ver, 83, 151. Pues, ahorita vamos a ver. Se me ha estropeado mi cuadro. Aquí porque ya he considerado en este caso que, vamos a ver, eso no tiene nada que ver, pero bien, fíjense, si yo pongo acá 5,000 y aquí 17, yo voy a necesitar más adelante este dinero, pero aquí es 5,000. Estoy manteniendo la diferencia siempre acá. Disculpe, escucha. Licenciado, ¿me escucha? Hola. Vamos a ver.
acá es que tengo esta diferencia aquí. Lick, creo que alguien le está hablando. Espera. Hola. Vamos a ver si alguno de ustedes me encontró la diferencia. No logro ver bien los ingresos, pero creo que no nada la línea de crédito. La línea de crédito acá. Ajá, Tienes razón. Gracias. Eso es. Fíjense, por eso es importante acá. Aquí está. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Aquí está. Gracias, excelente. Eres muy observadora. Entonces, fíjense que, bueno, qué bueno que me ocurrió a mí, ¿verdad? Porque les puede pasar a usted. Por eso es importante que esta columna nos aseguremos que sume el trimestre. Y entonces, en mi caso, y eso que lo revisé y no sé cómo es que no llegué hasta ahí. Entonces, en este caso, quizás no sumé, ¿verdad? No revisé. Pero bien, entonces es justamente los 281. Entonces, fíjense, regresemos donde estábamos, porque importante es que ustedes vean, yo lo puedo ir colocando todo, acá en el inversiones, en certificados. Pero más adelante me dice, mire, necesito 4,745 en el segundo trimestre. Entonces, todo lo tengo en certificados. ¿Qué tengo que hacer? Trasladar 5,000 a reportos y colocar 17,000 acá. Ahora sí, yo tengo, importante es que fíjense acá. Yo lo que tengo acá es que cuánto tengo invertido en reportos, una suma, y cuánto tengo invertido en certificados. Y entonces, esta cantidad lo que he hecho es que son inversiones menos los vencimientos. Como no he hecho ningún vencimiento, entonces la suma de los 49 corresponde a los 49 acá. Y aquí lo tengo validado. Los 5,000 que he invertido los tengo acá. Pero yo necesito vencimiento de 5,000 para generar liquidez. Entonces, voy a generar el vencimiento de de reportos acá en el segundo trimestre, 5,000. Ya está. Lo tengo formulado de tal manera que inmediatamente me calcule el vencimiento multiplicado por el interés que yo estoy ganando, que lo tengo acá, o 18. Inmediatamente me está multiplicando 5,000 por el 3% que yo estoy ganando. En este caso, estamos haciendo un cálculo flat, así se le conoce. Pero en la vida real se debe calcular por el número de días, como los reportos pueden ser de 2 días hasta 45, entonces ahí voy a colocar si son acá, porque no lo podemos determinar exactamente. Pero lo importante es que sabemos que vamos a devengar un interés. En este caso, estoy reconociendo $50, que es el 3%, sobre los 5,000 de vencimiento. Aquí, perdón. Y entonces, con los 5,000 que le di ingreso, ya estoy cumpliendo yo con la política. Y entonces, vamos al siguiente mes. Y en el siguiente mes lo que me dice es que tengo un excedente de 8,665. Entonces, lo voy a colocar en certificado de inversión. Ya le estoy dando cumplimiento a la política de $20,000. Hemos hablado que los valores menores a 1,000 se quedan. Y en el siguiente mes, en el siguiente trimestre, tengo un excedente de 10,221 y entonces yo voy a invertir 10,000 en certificados. ¿Por qué? Porque no los voy a necesitar, ya estoy cerrando el año.
y le doy cumplimiento a la política. Cierro con 20,000 acá y 20,221. Si estos dos valores son iguales, eso es una validación y entonces está cuadrado. Por eso es importante que acá, marzo, haga el cuadro con el primer trimestre y el cuarto trimestre haga el cuadro con el total anual. Y ustedes se fijan acá en este cálculo que llevo acá. ¿Cuánto tengo en reporto? 0. ¿Por qué? Porque tenía 5,000, pero generé vencimiento de 5,000. ¿Cuánto tengo en certificados de inversión? 49. Ya tengo mi registro allí. Vale, ya terminé el cash flow. Me tardé aproximadamente 50 minutos en hacerlo. Muy bien. Ahora, preguntas en este momento, porque van a hacer un ejercicio igual en esta tarea. Preguntas. Yo tengo una pregunta, licenciado. Excelente. Dime. Bueno, al principio le iba a preguntar eso mismo. Es Ajá. de la parte de lo primerito, de las ventas. No sé si se puede poner ahí. Vámonos a las ventas. Ahí. Voy a aumentarlo Ok. el tamaño. Ok, gracias. Ya está. Dime. Ok, para la parte, vaya, principalmente nos tiene que dar una sumatoria total de $725,000. ¿Es Entonces, correcto? ¿Tengo yo el lo, dato? Sí. sí, entonces lo que tenemos que hacer primero en enero, Sí. tomamos esa cifra y la dividimos entre 12. Correcto. Pero de ahí me confundí porque vi que empezó a poner 55,834 y 65,000. Entonces Ahora, ahí me quedo atascado. sí. ¿Por qué? Ahorita te explico. Ok, Porque me dice la información del caso que mis ventas en marzo son 65,000. Y entonces yo sé que tengo que ajustar en el mes próximo anterior. Y el mes próximo anterior es febrero. Entonces, si mi venta mensual es de 60,417 y mi venta en marzo es de 65,000, entonces por eso es que yo he hecho acá la resta, 65,000 menos las ventas mensuales, ¿cuánto es lo que debo de ajustar en el mes anterior, que sería febrero en este caso? 55,834. Ahora, por eso es que lo he hecho en agosto y agosto está en otro trimestre. Por eso me voy a ir a este registro. Aquí está las ventas de agosto. Voy a ampliar estas celdas. Vale. En agosto, aquí estoy, agosto. Es en otro trimestre. Y entonces, ¿cuál es el mes anterior? Julio. ¿A dónde lo voy a ajustar? En julio. Y entonces, los otros meses deben tener 60,417, que es justamente si tú divides las ventas totales entre 12. ¿Y dónde voy a ajustar? En el mes próximo anterior a el mes en donde se vendió más o se vendió menos, porque puede ser que se venda menos. Entonces, si se vendió menos, de igual manera, yo voy a ajustar en el mes próximo anterior. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque hay un total anual de ventas y es el que yo debo trabajar, los 725,000. ¿De acuerdo? sí, sí, de acuerdo. Igual sería para la parte de abajo, ¿verdad? Para la I- parte del egreso. Igual con las compras. Así tienes que pensar. Y por eso en este caso, en este ejemplo, no necesariamente tiene que ser en el siguiente trimestre, porque el siguiente trimestre es abril, mayo y junio. Y tú te fijas, abril, mayo y junio tienen los valores justos del total de las ventas, 725,000 entre 12. Entonces, ¿a dónde voy a ajustar? En el mes próximo anterior. Listo. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, jóvenes? Zuleima, ¿estás por ahí? Yo tengo una pregunta. Dime. Es en la parte de inversiones de reportos, donde están los 5,000, en la parte de intereses usted le dio $150. Es un cálculo flat, se le dice. A menos que nos manifiesten exactamente
cuánto tiempo estuvo la inversión, si estuvo por 30 días o por 45 días. Acá lo estamos haciendo flat, es decir, directamente multiplicado por el monto de el vencimiento, ¿verdad? Pero si se les dice que es por 30 o 45 días, ustedes deberán hacer el cálculo por 45 días. Y ya les he explicado cómo hacerlo, así como lo hacemos con el cálculo de los intereses por la línea de crédito, ¿verdad? Así lo hacemos con la fórmula. Aquí se la voy a poner, la fórmula para cálculo de intereses, aquí. De esta manera, aquí tenemos, en este caso es el 8%, multiplicado por 60 días por 360. Entonces, si fueran 45 días, ustedes van a poner aquí 45 días. De esa manera se calculan también los intereses acá. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entre cuánto lo multiplicó para que le diera 150? Ah, te perdiste esa parte. Aquí está. Lo Sí. que les expliqué, ok, ahorita te explico. Vaya, en los datos, en el numeral 23, dice, se reconocerá 3% de interés sobre el monto de vencimiento de reportos y el 6% sobre el valor en el vencimiento de certificados de inversión. Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Aquí tengo yo 3%. Mira, en la celda O18 y tengo 6% en la celda O20. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá para el cálculo de los intereses de reporto? Que es esta celda. Intereses de reporto. Yo lo que le estoy diciendo es, multiplíqueme los 5,000 acá, que está en el I21, multiplíqueme I21 por O18. Aquí O18 es el 3%, entonces me están multiplicando el vencimiento, los 5,000 por el 3%. Ya lo tengo formulado, todo lo tengo formulado y lo mismo es mi recomendación para ustedes. Vean ustedes todos los intereses aquí, los intereses. Automáticamente la cantidad que yo ponga acá. Voy a poner un ejemplo, 10,000. Lo calcula automáticamente. ¿Ven? ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta, jóvenes. Un ejercicio similar van a hacer ahora. Un cash flow completo. Después el estado de producción, después el estado de costo de ventas y después el estado de resultados que en este momento voy a explicarlos. Solo termino de que no hayan más preguntas y nos vamos al siguiente tema. Yo solamente una pregunta, pero con respecto a lo de la entrega, igual de la última vez, que si nos deja entregarlo ya un poquito, se nota un poco más de tiempo, porque la verdad es que sí, el día, bueno, al personal me toca bien empezado el día de mañana y tipo 6:45, 7 voy a estar llegando a la casa. Ok, ¿les parece entonces a la medianoche? Sí, me parece perfecto. No sé los demás qué opinan. Hecho. Sí, me parece, Lick. Vale, excelente. Muy bien, Sí, me parece también, Lick. excelente. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vale, voy a pasar ahora rapidito, esto va a ser rápido porque la mayoría tiene 10. La mayoría tiene 10, o sea, hicieron muy bien el ejercicio. ¿Ya? Fíjense, lo importante, esta es la clave B. En otro momento me voy a trasladar a la clave A. Vean, aquí tengo los números a la par. ¿Cuánto cuesta cada uno? Algunos de ustedes me dicen que no es justo que los datos valgan lo mismo que la información, pero yo lo que les explico es que dato es importante, el nombre de la empresa, si se trata de un estado de costo de producción, porque algunos me le pusieron estado de situación financiera. Yo sé que fue un error, claro, pero todo error tiene un castigo y es ponerle un punto menos por haber puesto acá un dato incorrecto, un punto menos por haber puesto año N+2. No es N+2, es N+1. Y algunos se equivocaron. Entonces,
¿qué es lo que necesita? Miren, esto es bien fácil, es bien sencillo. Lo que necesita es que ustedes estén concentrados y le dediquen tiempo a su tarea, porque por eso es que les bajó puntos. Y ahora, como el ejercicio es corto, solamente suma 22 puntos. Distinto es el cash flow, suma 525 puntos. Entonces, si alguien se equivocó solamente en la portada, en el rotular, estos 4 son 4 puntos menos. Y se equivocó. Y entonces yo le pongo acá menos 4. ¿Cuánto le... aquí? ¿Cuánto es lo que pierde? Le queda en 9.94. 9.92. ¿Verdad? Perdió pocos puntos. Pero, claro, si se equivoca acá, pierde 4 puntos. Y se equivocó a otros 4 puntos. Entonces tiene aquí menos 8. Entonces, ¿cuánto tiene? 6.36. ¿Por qué? Porque se equivocó, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que concentrados en hacer su tarea, revísenlo bien, traten de que cumpla con el formato que yo les he provisto, que es aquí, solo tienen que copiar los datos, no tienen que equivocarse, no tienen que ir a copiarle al compañero, es sencillo, solo tienen que concentrarse, ir a traer estos datos de la información que yo les doy. Entonces, el determinar el costo de producción proyectado y el costo de ventas proyectado es muy sencillo porque solamente es ir a traer datos. En el caso del inventario inicial de materia prima, ¿dónde está? En el estado de situación financiera. Inventario inicial para el año N+1 es el final del inventario inicial del año N. ¿Dónde está? En el estado de situación financiera, aquí. Aquí está, miren, inventarios de materia prima, 8.500. Este es al 31 de diciembre del año N. Entonces, es el final del año N y ese es el inicial para el año N+1 o los 8.500 aquí están. Ahora, si alguien se fija y me dice, mire, pero usted tiene el F292 acá, lo que ocurre es que yo lo tengo el balance o el estado de situación financiera, el año N lo tengo abajo y acá lo que hice es una copia para que me facilite el traslado de datos que están acá y que yo necesito, ¿verdad? Pero lo tengo formulado con uno igual que tengo abajo. Las compras, es sencillo. ¿Cuántos fueron las compras? 300,000. Esa información me lo da el dato. También está en el cash flow. Entonces, solamente ¿qué voy a hacer? Sumar, ¿verdad? 308,500 es una simple suma. ¿Qué le voy a restar? El inventario final. El inventario final es una estimación, es una política incluso de que la gerencia de producción estima que es con ese valor es que se va a cerrar el año. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Me traigo esa información acá a un cuadrito. Aquí tengo el inventario final de materia prima, que me lo da el caso. El inventario final de productos en exceso, también del año N+1, claro. Y aquí tiene que ser año +1, N+1. Todo es N+1. Entonces, materia prima, 3,000, productos en proceso, 5,000, productos terminados, 25,000. Estos son finales del año N+1. Aquí le falta N+1. Te lo voy a poner para que nos quede N+1. Ya queda ahí en la grabación. Vamos a ampliar la Z. Ya está. Vaya. Entonces, de aquí voy a ir a traer los datos. 3,000 H86. De aquí los traigo. Vean. Vaya. Ahora, cuando yo tengo la materia disponible, materia prima disponible, y le resto el final, tengo la materia prima que se va a consumir. A eso le voy a asumir los otros dos elementos del
costo. La materia prima, que son 85,000, está en la información del dato, de los datos, está en el cash flow. Le voy a sumar los gastos indirectos de fabricación, están en la información del caso y está en el cash flow. Y también necesito, si se estima tener inventario, perdón, el inventario inicial de productos en proceso, tengo que ir a traerlo al estado de situación financiera en proceso inicial. Me dice que son 5,000. Productos en proceso, 5,000. Entonces, los pongo acá, 5,000. 5,000 sumado. ¿Por qué? Inventario inicial. Y voy a restar el final. El final está acá. Información del caso. La estimación de la gerencia de producción. Entonces se lo resto y ya con eso yo tengo mi costo de producción. El costo de producción, 417,500. Ahora vamos con el estado de costo de ventas proyectado. No se les olvide poner que es proyectado. Igual que acá es proyectado. Todo es una estimación. Siempre para qué, ¿en qué año va a terminar? En diciembre del año N+1, expresado en dólares de los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo comienza el costo de ventas proyectado? Con el inventario inicial de productos terminados. ¿Dónde está el inventario inicial? En el estado de situación financiera del año N. Aquí está, miren, me dice que es 15,000. Y esos 15,000 son los que voy a colocar acá. Ese es mi saldo inicial. ¿Qué le voy a sumar? El costo de producción que acabo de obtener. Y como yo lo tengo acá, a través de una fórmula me lo traigo. Y le voy a restar el inventario final de productos terminados que lo tengo aquí. De allí lo voy a traer y entonces ya tengo mi costo de venta. Esa era toda la tarea. El mismo ejercicio corresponde con la clave A. No me voy a entretener mucho en la clave A. Aquí están los resultados. El mismo cálculo de puntos y los mismos datos. Ya les expliqué de dónde ir a traer. Si tengo alguna pregunta, hasta aquí voy a trasladarme a la presentación. ¿Preguntas? Bien, debo entender que no hay preguntas. De esto, claro. Excelente, gracias por responderme, gracias. Bueno, voy entonces ahora a trasladarme a la presentación. Aquí tenemos el estado de resultados proyectado. Muy bien. ¿Qué son los datos que necesitamos? Bueno, primero el formato. No se les olvide el formato, no se les olvide poner el nombre de la empresa en ese orden, no los cambien el orden. Les voy a bajar puntos. ¿Por qué? Porque es un ejercicio sencillo. Entonces, aquí hay 4 puntos. Si ustedes me los cambian de lugar, les voy a bajar un punto. Si ustedes me le ponen que es del año N+2, les voy a bajar un punto. Si ustedes me dicen que es el estado de costo de producción, les voy a bajar un punto. ¿Por qué? Porque es el estado de resultados proyectado. Entonces, el nombre de la empresa, póngale el nombre de la empresa. No me le vayan a poner otro nombre. Fíjense bien el nombre de la empresa cuando se los estoy diciendo. Vayan a ver el nombre de la empresa en el estado de situación del año N. Si me le ponen un nombre incompleto, le voy a bajar un punto. Vale. Como dicen, soldado avisado no muere en guerra. Bien. Entonces, el periodo y que esté expresado en dólares. El formato es bien sencillo, ese sí ya lo conocen ustedes porque lo vieron en contabilidad general y también lo vieron en contabilidad de costos. Entonces, las ventas. ¿Qué le vamos a quitar a las ventas? El costo de ventas. El costo de ventas lo acabamos de obtener, pues de ahí lo van a ir a traer. ¿Y qué van a obtener? La utilidad bruta. ¿Qué le van a hacer a la utilidad bruta? Van a agregarle los otros ingresos. Voy a explicar despacio lo de los otros ingresos.
cuando pase a la información que se necesita. Hoy, en este momento, estoy acá explicando el formato. Entonces, después que yo he determinado los otros ingresos, esos otros ingresos se le suman a la utilidad bruta y entonces yo tengo el total de los ingresos. Al total de los ingresos yo le voy a restar todos los gastos de operación. A los que les gusta leer, les gusta investigar. Algunos autores no consideran los gastos financieros como parte de los gastos de operación y es un punto de vista válido. Entonces, si alguien lo encuentra, los gastos financieros separados de los gastos de operación, es válido. Pero acá lo vamos a ver que forma parte de los gastos de operación, ¿verdad? Entonces, la suma de los gastos de operación es los gastos financieros más los gastos de venta más los gastos de administración. Importante que los gastos de administración hay que agregarle la depreciación. Ese valor no está en el cash flow, pero sí está en los datos del caso. ¿Por qué? Porque es un escudo fiscal que la administración tributaria ha creado para que todas las empresas se deduzcan de los ingresos y lo vayan almacenando esa depreciación en una cuenta. ¿Para qué? Para que en el futuro puedan sustituir sus equipos de la fábrica, sus vehículos, equipos de reparto, los vehículos que utiliza el equipo gerencial de la empresa y que son provistos por la empresa. También la amortización de los gastos diferidos también no forma parte del cash flow, pero la administración tributaria lo que dice es, dedúzcase los gastos diferidos, que es una salida de dinero que ya se efectuó, pero que se va amortizando en el tiempo. Y la administración tributaria permite que se haga eso. ¿Con qué propósito? Que si la empresa gastó una fuerte suma de dinero para remodelar su sala de venta, remodelar su centro de producción, cambiar su equipo de cómputo, cambiar toda su maquinaria, actualizarla, es una suma importante. Que si lo registra todo esa salida de dinero, no va a obtener utilidades. Y a la administración tributaria le interesa que la empresa genere ingresos suficientes para que le pague sus impuestos. Entonces, mire, dedúzcalo en cuotas anuales. Entonces, por esa razón es que se amortiza, aunque la salida de dinero fue antes. Y eso se va registrando, esa salida de dinero, de forma anual. Y por eso esa amortización se debe determinar de cuánto es y esa amortización se suma a la depreciación más los gastos de administración. Luego, los gastos de venta. Hay que agregarle las comisiones. En el caso de como les he explicado, lo mejor es llevar las cuentas separadas. De cada cuenta, por ejemplo, las comisiones. En la contabilidad se lleva por separado. Los gastos de venta se llevan por separado. Cada uno tiene una subcuenta. Como las comisiones es un rubro importante, por eso es que está separado, pero forma parte de los gastos de ventas. Entonces, al final, cuando estamos elaborando el estado de resultados, se debe sumar. Ese dato hay que calcularlo y está en el cash flow. Los gastos financieros también. Estos son generados por todas las salidas de dinero en concepto de intereses y en concepto de comisiones. En este caso, ya nos proporcionan la suma de gastos financieros, pero la empresa puede generar gastos financieros adicionales por el uso de fondos de la línea de crédito. Esos están en el cash flow y son calculados y hay que ir a traerlos de ahí. Por esa razón es importante tener un cash flow completo
y cuadrado para poder ir a traer datos que necesito para completar mi estado de resultados. Entonces, al total de los ingresos, le voy a restar el total de la utilidad de los gastos de operación y me da la utilidad de operación. Resto la reserva legal, que es el 7% sobre la utilidad de operación, y eso me da la utilidad antes de impuesto, y luego le voy a restar el impuesto sobre la renta, que son los impuestos sobre los ingresos totales, que si superan los 150,000 ya sabemos que es el 30% que hay que calcular, pero si es hasta 50,000 es el 25%. Y luego al final eso tenemos la utilidad del ejercicio. Ahora, voy a explicar más a detalle algunos aspectos. Por ejemplo, el presupuesto de ventas se obtiene del cash flow, pero también me lo da datos del caso. Pero como ya vamos a tener un cash flow completo, de ahí lo vamos a ir a traer. Y ustedes, toda la información del estado de resultados me la van a ir a traer al cash flow, excepto la depreciación, excepto la amortización, que eso no está en el cash flow. Ahora, cuando vayamos a la hoja Excel, ahí lo voy a explicar más a detalle. Ok, vamos entonces con el costo de ventas. Lo acabo de obtener, lo acabamos de obtener, de ahí lo vamos a ir a traer. Los otros ingresos se obtienen de cash flow. Y fíjense, deben sumar todos los valores obtenidos en ese concepto. ¿En qué concepto? En el concepto de otros ingresos. Y otros ingresos son todos aquellos ingresos que no son obtenidos de las operaciones normales de nuestro negocio. Ya me voy a trasladar a hoja de Excel rápido. Ahora, ¿qué más? Los gastos de administración, bueno, ya dijimos, la suma que tenemos en el cash flow más la depreciación y la amortización. Luego, los gastos de ventas más las comisiones, la reserva legal, recuerden, la reserva legal. Importante es que debe calcularse hasta completar la quinta parte del capital social. ¿Qué quiere decir? Que yo debo hacer un cálculo. Si ya la empresa llegó a la quinta parte, ya no voy a seguir calculando ese 7%. Y si está a punto de llegar a la quinta parte del capital social, solamente voy a calcular la cantidad que falta. Y no necesariamente va a ser el 7%, tiene o puede ser menos. Entonces ustedes tienen que ir a asegurarse de esos cálculos. El impuesto sobre la renta, ya lo expliqué la parte esa. Bien. Me voy a trasladar ahora entonces al caso ejemplo, en donde aquí en la presentación les dejo la información de dónde es que la van a ir a localizar, toda la información que se necesita en el estado de resultados proyectado para que se les facilite la búsqueda. Ok. Trasladémonos ahora a la hoja Excel para una mejor comprensión. Ahorita, esperen. Ok. Okay. Voy a buscar la hoja Excel. Muy bien. Aquí tengo la información. Fíjense. Pongan atención a mis recomendaciones. Esto que ustedes ven aquí, acá, información que se necesita es exactamente la información que está en la presentación. Mi recomendación que les hago es, van a hacer unos registros en la hoja Excel, unos registros auxiliares que les faciliten a ustedes la obtención de la información. ¿De qué? Por ejemplo, acá,
le voy a colocar información de otros ingresos. Y así lo voy a rotular. Entonces, como ya les he explicado el concepto de otros ingresos, que son los valores que no corresponden a esas operaciones que la empresa no realiza de forma normal, en sus operaciones normales. Entonces, ¿cuáles son esos otros ingresos? La venta de equipo usado. ¿De dónde lo voy a traer? Del cash flow. Aquí son $1,000. Aquí están, los voy a traer del cash flow, $1,000. Y los pongo acá. ¿Por qué? Porque estoy haciendo mi registro auxiliar. La venta de desperdicios, otro elemento de otros ingresos, lo voy a traer del cash flow. Aquí está, 2,000. Venta de desperdicio. Véase que está en la J14. Entonces aquí tiene que decir J14. ¿Se fija? J14. Entonces, luego tenemos el vencimiento de certificados de inversión. Los intereses, vencimientos, certificados de inversión. Aquí, intereses. Voy a poner intereses. Interés. Ok, entonces, este dato me lo voy a traer al cash flow también. 60. 60. Intereses sobre reportes. Si ustedes se fijan, aquí están los 60. De ahí es que los voy a traer. Si son intereses de los certificados, aquí están. Son los intereses de certificados de inversión del año N o del año N+1, aquí están. Entonces, esos datos son los que yo me llevo a mi registro auxiliar. Aquí están, ¿ven? Los intereses sobre vencimientos de certificados de inversión, vencimientos sobre certificados de inversión que son del año N o del año N+1, lo de reporto. Entonces, esa es la suma de otros ingresos. Esos 3,180 son los que yo voy a trasladar al estado de resultados, donde ya tengo las ventas, menos el costo de ventas, que yo lo voy a traer del estado de costo de ventas proyectado. Y entonces le sumo los otros ingresos y ya tengo el total de ingresos. Ahora voy con los gastos de operación. Aquí está. Gastos, otros datos que yo necesito. Aquí están. Miren, mi recomendación es tráiganlos para acá. La depreciación, la amortización de diferidos, los inventarios finales, también tráiganselos para acá. Y yo ya sé que aquí los tengo. ¿De acuerdo? Entonces, los gastos de administración, entonces tengo más la depreciación y la amortización. Vaya. Como son datos que son del caso y no del cash flow, entonces por eso que los tengo acá digitados. Pero yo voy a recomendarles rápidamente que ustedes pueden hacer su registro acá y le pueden poner gastos de administración. Gastos de administración. Gastos. Gastos de administración. Hacerle una copia del formato. Y entonces me voy a traer este formato, nada más el formato, acá. Aquí le voy a poner gastos de administración. Gastos de administración y voy a ir a traer los gastos de administración a mi cash flow. Gastos de administración, aquí están 55,000.
Y entonces, en el caso de la depreciación, como son datos del caso, yo tengo que traer los datos del caso. ¿Ah? Me dicen que son 3,000 y 2,000, 3,000. Y aquí, perdón, aquí voy a poner depreciación. Depreciación. Y aquí voy a poner amortización. ¿De qué? Amortización de gastos diferidos. Que me dicen que son 2,000. Entonces, aquí lo que... Sí, dime. El primer cuadro, datos, creo que he colocado 2 veces el interés de 100. Ah, sí, si tú te fijas, vámonos al cash flow. Aquí lo que faltó, vaya, pero me voy a ir al cash flow. Aquí están, mira. 60 de reportos, 60 de esta inversión de certificados CIBH1, que son estos 60, y los intereses de estos certificados de inversión, que aquí están, ¿ves? Acuérdate que esta es una suma, ¿verdad? Sí, aquí están, ¿ves? Entonces, por eso es importante que yo lo tenga por separado para que yo pueda ir a revisar y en concepto de qué es. Esta es una intereses de vencimiento de certificados de inversión que muy seguramente están en el estado de situación financiera del año N, que como yo les he explicado, vamos a ver, aquí está. No está acá, entonces deben estar en el dato del caso. Ok, están en el dato del caso. ¿Cuál? Aquí están los datos del caso, perdón. Datos del caso. Vean. Entonces, cuando ocurre ese vencimiento, es que obtenemos los intereses, vencimientos. Vamos a ver. No lo encuentro, ese vencimiento de $1,000. Se programa, se proyecta. Aquí está. Saldo de gastos, no. Se pagará, dividendos, se compra, el pago del IVA, proyecta aumentar capital. Vamos a ver. No lo encuentro en esta información de este caso. Pero vamos a pensar, fíjense, si no existiera el vencimiento, no lo colocamos. Acá el cash flow me está indicando que hay un vencimiento de $1,000 y por eso es que me generó 60,000 de reportos, $60 de reportos, 60 de certificados de inversión, intereses y 60 de estos CIBH. Por eso es que están acá y es lo que ustedes van a hacerlo y se los van a traer para acá. Claro, si no hay, no lo colocan, ¿no? Pero yo me los he ido a traer porque están en el cash flow y es lo que ustedes van a hacer. Si están intereses obtenidos, se los tienen que traer para acá. Ok, no sé si contesté tu pregunta. Terminando los gastos de administración, entonces tengo 55,000 más 3,000 más 2,000 son 60,000. Entonces acá los 60,000, ¿a dónde los voy a ir a traer? De mi cuadro. Ahí está, 60,000. Lo mismo van a hacer con las ventas. Las ventas, gastos de ventas, 50,000. Ya incluye las comisiones. Entonces, ¿de cuántos los gastos de venta? Yo lo que estoy haciendo es haciendo un cuadro similar acá. Para que a ustedes se les facilite, le voy a poner gastos de ventas. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Ventas. Gastos de ventas acá. Aquí le van a agregar las comisiones. Comisiones. Voy a ir a traer esos datos al cash flow. Gastos de ventas. Vamos
Vamos a traerlo al cash flow. Gastos de venta. Lo busco, aquí está, 35,000. Y luego me voy a traer las comisiones. Le voy a poner aquí que son sobre ventas. No se vayan a equivocar. Sobre ventas. Voy a ir a traer las comisiones al cash flow. Las comisiones. Comisiones sobre ventas que son $15,000. Y entonces aquí me hace falta la suma que la voy a traer de acá. Copiar. Debería decir total gastos de administración. Y aquí total gastos de ventas. Aquí debe sumar. Le digo que me sume. Autosuma. Entonces me da 50,000 gastos de venta. Vean ustedes, los gastos de venta entonces los voy a traer de mi cuadrito. Ya está. Los gastos financieros, solamente tengo gastos financieros, no hay línea de crédito acá. Vean, no he hecho uso, no hay. Entonces, por esa razón es que los gastos financieros los voy a traer del cash flow. Aquí están los 5,000 y por eso dice J34. Y este es J34. J34. Aquí está, 5,000. Por esa razón son los que yo me he traído para acá. Hago la suma de los gastos de administración, más los de venta, más los financieros, y ahí, luego se lo resto al total de ingresos y ya tengo la utilidad de operación. Llego a la reserva legal, el 7%. Aquí tengo la información. Son $250,000 del capital. ¿Cuánto es de reserva? 250,000 entre 5. Me dice que es 50,000. ¿Cuánto tengo? 10,000. En el estado de situación financiera, 10,000. Tengo que asegurarme que así sea. Vaya, pues, vamos a ver el estado de situación financiera. Ya está. 250,000, ¿cuánto hay de reserva? 10,000. Ya lo verifiqué. Y estos son los datos que tengo acá. ¿Sí? Aquí está, 10,000. ¿Cuánto me falta? 40,000. ¿Y cuánto estoy deduciendo? Solamente 223. No hay problema. La utilidad antes de impuestos. Ahora calculo el impuesto sobre la renta, el 30%, porque son $300,000 de ventas. Y entonces la utilidad del ejercicio, 2,071. Ahí termina el ejercicio. Entonces, ¿tienen alguna duda? Pregunten. Sí, Lick, yo me perdí de los gastos financieros. Los gastos financieros. ¿Por qué te perdiste si solamente tienes que ir a traerlos al cash flow? Si tienes intereses. No, o sea, me perdí de qué parte lo sacó. Si tienes intereses que hayas pagado en la línea de crédito, tienes que sumárselos. Y entonces vas a hacer un cuadro igual a este. No lo hice porque en este caso no tienes, pero puedes hacerlo. Aquí le voy a hacer, mira, gastos financieros. Gastos financieros. Gastos financieros. Voy a poner intereses sobre línea de intereses sobre línea de crédito. Entonces, voy a ir a traer los gastos financieros al cash flow. Busco los gastos financieros, son 5,000. Intereses sobre línea de crédito. Intereses pagados sobre línea de crédito. No hay. Vean ustedes, no hay. Intereses, no hay. Pongo 0. Entonces, ¿cuál es la suma? 5,000. Entonces, ahora voy a venir a traer los 5,000 a mi cuadro acá, que ya lo he hecho.
5,000. Ok, ¿otra pregunta? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Cerramos la clase. ¿No hay preguntas? ¿Están en modo de análisis? Joana, Gabriela, Noé, Valeria, Si preguntas. nos pasa el archivo mejor. Perdón. Y si nos pasa el archivo mejor, El archivo de Excel. sí. No, porque quiero que aprendan. Y si yo les doy el archivo en Excel, no van a aprender. No van a aprender. Van a copiar. Y no me interesa que aprendan a copiar. Me interesa que aprendan a hacerlo. No le copien al compañero, aprendan ustedes a hacerlo. Lo que sí pueden hacer es ayudarse. Yo no los estoy limitando a que no se ayuden, ayúdense, pero no se copien. No presenten el examen de sus compañeros, presenten el de ustedes, porque si no, no lo van a poder hacer el día del parcial. Y el parcial, la parte 1 es un cash flow. Igual al que les estoy dejando en esta oportunidad. ¿Otra pregunta? Ahora va a subir la clase, ¿verdad? El video. ¿Perdón? Sí, va a ser el video de la clase. Ya nos pasamos de la clase, teníamos que haber terminado a las 20:25, pero no importa, aquí estamos si es necesario más tiempo. Ahí por ustedes. Ok, ¿qué más? Si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes. Lick, y siempre vamos a seguir trabajando con los días, días martes y jueves con los ejercicios. O solo nos va a asignar un día. Siempre martes y jueves, ya estamos por finalizar el ciclo. Solo nos quedan prácticamente 2 semanas, es decir, 4 clases y terminamos ciclo. Y estoy dejándoles en esta oportunidad 4 claves porque me siguen copiando, me siguen mandando exámenes de los compañeros, cometiendo los mismos errores, el mismo examen. Hay quienes que ni siquiera le cambian el nombre del compañero del examen que me mandaron. Ustedes me van a decir, eso no puede ser, eso es increíble, pero sí está pasando. Entonces, por eso ahora hay 4 claves y ahí les estoy explicando cómo están distribuidas las claves. No es par e impar, no, ¿verdad? Exactamente, están separados por 10, una clave, otros 10, otra clave, otros 10, otra clave, y los últimos 7, otra clave. Preguntas. Ahí en el aula virtual está la separación de claves. No me vayan a presentar otra clave porque ya saben, tienen 0. ¿Preguntas? No, Lick. Todo más o menos. Gracias, Pamela, por contestarme. Gracias. Vaya, entonces cerramos la clase y nos vemos el próximo martes. Sé que me va a costar calificar, así que voy a tratar de tenerle sus notas, pero voy a tratar de hacerlo, ¿de acuerdo? Ok, tienen hasta la noche de mañana. Ok, nos vemos el martes. Bueno, feliz noche. Gracias, Lick. Gracias.